Un centurión romano tenía enfermo su criado en casa, estaba paralítico, gravemente atormentado, pero Jesús estaba pasando por ahí. Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo señales, estaba enseñando, y este centurión romano, un hombre con autoridad, un hombre que tenía hombres a su responsabilidad y que le daba órdenes a estos hombres y estos hombres obedecían, piensa en Jesús. Y me llama mucho la atención que dice la escritura que este centurión romano fue a Jesús y le rogó. Otras versiones dicen que fue a Jesús y se humilló, que se inclinó. Un hombre con autoridad, un hombre con poder, un hombre que estaba sobre otros hombres, se humilla y ruega. La expresión rogar tiene que ver con suplicar, tiene que ver con oración. Y este hombre se humilla, ruega, suplica por su siervo y le explica lo que está ocurriendo. Mi siervo está gravemente atormentado en casa. Esto quiere decir que el centurión romano reconoce en Jesús que puede hacer la obra en su criado. Entonces tenemos dos elementos muy importantísimos para poder ver una respuesta y para poder ver un milagro. Humildad para poder rogar, suplicar y orar delante de Dios sin importar tu autoridad o tu posición en este mundo, y reconocer que Jesús puede hacerlo, reconocer que Jesús puede provocar el milagro. Y las palabras de Jesús fueron estas: yo iré y lo sanaré. Yo iré y lo sanaré. Qué increíble es pensar y entender que solamente con estas palabras Jesús estaba diciendo: tu actitud está correcta, tus acciones son correctas, yo voy a traer respuesta a lo que tú estás pidiendo. Con el solo hecho de él venir en humildad, rogar, postrarse, inclinarse y reconocer que Jesús podía hacer, Jesús dice: yo iré y lo sanaré. Ahora lo que viene es sorprendente. Es sorprendente porque este centurión romano dice: no soy digno de que tú vayas a mi casa. Solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque yo soy hombre con autoridad, que tengo a otros debajo de mí y le digo: anda y ese va, y ve y ese viene. Ahora, qué tremendo es esto, porque generalmente le damos énfasis a que él reconocía la autoridad en las palabras de Jesús. Pero el punto principal es que él se encontró indigno y en su indignidad encontró la dignidad del Señor. Tuvo el sentido, discernió a Cristo, discernió el cuerpo, la dignidad de Jesús. Mi hogar es indigno, tú eres digno, tú eres distinguido. La mayoría de la gente estaba hablando mal, los fariseos hablaban mal de Jesús, algunos escribas hablaban mal de Jesús, los romanos hablaban mal de Jesús, pero este centurión romano tenía un discernimiento diferente, distinguía el cuerpo de Cristo, tenía discernimiento de quién era Jesús. Y él dijo: yo soy indigno de que vayas a mi casa. La escritura dice: no hay justo ni aun uno. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, en mi indignidad, Él es mi dignidad, Cristo es mi dignidad. Y el centurión romano se encontró indigno, pero él era digno. Por eso no podía entrar a esa casa. Lo tremendo de todo esto es que le dice: di solamente la palabra. Entonces Jesús entra a la casa del centurión romano por la palabra. Por la palabra entró a la casa y se provocó el milagro. Cuando entra Jesús a tu casa, no pensemos que va a entrar quizás un hombre físicamente, sino que es la palabra que va a entrar a tu hogar, es la palabra que va a hacer el milagro, es la palabra que va a provocar la señal, es la palabra que va a traer respuesta a aquello que tú estás buscando, a aquello que tú estás deseando de parte de Dios. Es la palabra. Y Jesús se maravilló. ¿Se maravilló de qué? De la fe de este hombre. De la fe de este hombre. Se maravilló de la fe de este hombre. ¿Y qué ocurrió? Que le dice: ve y conforme tu fe,
te sea hecho. Recién en esta expresión de Jesús se ve la fe del centurión y se le dice, ve y conforme tu fe te sea hecho. Y el criado fue sano en aquella misma hora. En otras palabras, muchas de las cosas que estamos pidiendo a Jesús, respuesta, milagros, dependen de nuestra actitud de fe, dependen de cómo estamos creyendo, dependen de lo que estamos creyendo. Muchas veces no nos acercamos a Jesús de la manera correcta, muchas veces no creemos que Él es suficiente o que Él puede hacerlo. Muchas veces no tenemos la actitud de humildad para rogar, pensamos que tenemos una posición o que somos alguien. O muchas veces nos encontramos demasiado dignos y que Jesús por obligación tiene que respondernos porque nosotros somos alguien importante. Y todas estas cosas están equivocadas delante de Él y necesitamos humillarnos, ir a los principios del centurión, es decir, descender de la posición de autoridad e ir a inclinarse, rogar y suplicar, humillándose en oración y al mismo tiempo reconocer que Él puede hacerlo, que Él puede traer la respuesta al milagro, a mi necesidad. En ese instante Él determina, yo voy y sano, yo voy y lo hago. Pero necesitamos reconocer nuestra indignidad y su dignidad. Por Él somos dignos. Él murió en la cruz por nosotros. Por su llaga fuimos curados. Por su muerte fuimos salvos y justificados. Él es nuestra dignidad. Somos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo, reconocer que en sus palabras está la autoridad. Solo di la palabra, dijo el centurión, y mi siervo sanará. Y Jesús dice que se maravilló y le responde a este hombre, conforme tu fe te sea hecho. Y tuvo la respuesta que necesitaba. Te invito en esta mañana a creer, te invito en esta mañana a disfrutar de lo que Jesús puede hacer por tu vida y a que entiendas la palabra que Él tiene que soltar de su boca al respecto de tu situación, al respecto de tu petición, al respecto de aquello que tú estás pidiendo delante de Él. Escucha su palabra. ¿Qué es lo que Él tiene que decir con respecto a lo que estás orando? Y conforme tu fe te sea hecho. Deja que la palabra entre en tu casa. En el nombre de Jesús. Amén.